Bienvenidos, estimados hermanos. Revisaremos a continuación el Génesis capítulo 11, donde veremos la Torre de Babel, el signo de dominio y orgullo. En grosso modo, el capítulo 11 trata sobre la construcción de la Torre de Babel. Pero antes partamos de una idea. Si viéramos por los suelos el palacio presidencial de nuestro país, ¿qué pensaríamos? Ciertamente nosotros buscaríamos las explicaciones o el porqué de su caída, pues para muchos ver por los suelos el palacio presidencial podría pues interpretarse como símbolo del fin de un mal gobierno. Algo parecido aconteció también con la Torre de Babel. Aquí encontramos algunos símbolos, por ejemplo, todo el mundo tenía un mismo idioma, ¿no? Con esta frase se quiere expresar pues la creencia antigua, esta es una creencia antigua, de que en el principio había un solo idioma. Esto es el antecedente o la premisa para luego explicar la aparición de una multitud de idiomas. Además, no debemos olvidar, hermanos, que los grandes imperios imponen un idioma común como un instrumento de dominación. De modo que todo el mundo tenía un mismo idioma, como que hacía símbolo a aquello que los imperios acostumbraban a colocar como idioma oficial uno nomás. Por ejemplo, los incas impusieron el quechua, los romanos impusieron el latín, los Alejandro Magno impuso el griego a toda la parte occidental europea. Entonces, cuando dice la frase todo el mundo tenía un mismo idioma, expresa esta realidad de dominación. Luego también otras frases como por ejemplo, construyamos una ciudad con una torre que llega hasta el cielo, así nos haremos famosos, es decir, la torre. Construir una ciudad significaba construir pues una estructura que da seguridad y poder, por supuesto. Estaba rodeada normalmente las ciudades con murallas con sus puertas para el control de salida y entrada de las personas. De modo que construir una ciudad no era como la ciudad ahora, ¿no? Ahora las ciudades no tienen pues murallas ni tampoco puertas para controlar entradas y salidas de las personas. No tienen nada de eso. Pero en su tiempo sí. Por lo tanto, la construcción de ciudades también equivaldría a un dominio. La construcción de torres era muy común en Mesopotamia, porque es una zona plana y se creía que Dios habitaba en las alturas. Si Dios habita en las alturas, ¿cómo puedes tú adorar o venerar a Dios en zonas planas? Así, estas torres se construían con la finalidad de dar culto a los dioses desde las alturas. Eso es común y podemos ver, por ejemplo, incluso en los aztecas, como las grandes construcciones de torres para adorar a las divinidades. Incluso los incas también han hecho las torres para adoración a las divinidades. Pero esta torre, en particular la Torre de Babel, simboliza la pretensión de los poderosos que habitaban en las ciudades por llegar al lugar de la divinidad, con la finalidad pues de ser como dioses. Esto también hemos visto en el Génesis capítulo 3, cuando hablamos nada más y nada menos de cuando veíamos que la humanidad pues no acepta sus limitaciones y quiere ser como Dios y se inclinan al mal y se inclinan a comer este fruto prohibido y por lo tanto con cometer el pecado rompen el proyecto de Dios. Entonces los poderosos construyen esta torre para ser como dioses, a semejanza del Génesis capítulo 3 y para ser famosos. La fama vendría alcanzando el cielo y no dejándose dar la mano por el cielo, de modo que esta es una expresión de la arrogancia humana. Dice, construyamos una ciudad y así nos haremos famosos. Luego también encontramos otra frase, Yahvé bajó para ver la ciudad.
Este versículo es una clara ironía, porque mientras el poder pretendía subir y ponerse a la altura de Dios, él baja y ve su pretensión, ¿no? Es como que el hombre quiere exaltarse y en realidad Dios baja. De ahí que cuando los discípulos dijeron a Jesús para sentarse a tu derecha y a tu izquierda, Jesús le dice: el que quiera ser el mayor de todos, que se haga el último, que sirva a los hermanos. Esta lógica de Dios, lógica divina, es distinta pues a la lógica humana, de que para que uno sobresalga tiene que ser pues el maximito, ¿no? El mejor. En cambio, para Dios es la bajarse. Dios se baja, se hace como dice la carta del apóstol San Pablo, se hace pecado por nosotros. Cuando digo se hace pecado, no es que cometió pecado, sino que al hacerse ser humano, su condición, al tomar la condición humana, una condición imperfecta, hace que pues como que esta idea de un Dios poderoso, elevado, como que se caiga, ¿no? Por eso que esta lógica divina es increíble. Dios baja y el hombre quiere ponerse a la altura de Dios. Y por eso la solución que encuentra Dios es dispersar a las personas y confundir sus lenguas. Así Yahvé Dios los dispersó sobre la superficie de la tierra, nos dice. Dios quiere pues esa colaboración, ¿no? Y la diversidad, y no el monopolio de una sola ciudad que se pretende autosuficiente. Por eso la confusión de las lenguas es una maldición para los dominadores, sin embargo es una bendición para los que trabajan en la construcción de la torre. De esta manera, pues, estimados hermanos, estos símbolos presentes de esta torre que significa dominio y orgullo, nos quiere dar pues a responder a aquellas preguntas de cómo surgieron las lenguas y cómo esta idea de ser mejor que los demás en el sentido orgulloso, en el sentido soberbio, no le gusta a Dios. Y es más, Dios viene y destruye tu orgullo. De modo que el objetivo del Génesis capítulo 11 es pues que hace muchísimos años el pueblo de Israel siempre le intrigaban algunas cosas como estas, ¿no? El tema de las construcciones, el tema de la lengua. Si todos somos nacidos del mismo Dios y descendientes de una sola familia, ¿por qué hay tantos idiomas? ¿Cuándo nacieron estos idiomas? ¿Por qué algunas ciudades grandes someten a los migrantes a trabajos forzosos? Estas preguntas pues inquietaban y buscaban algunas respuestas. Una vez algunos israelitas de paso o migrantes visitaron a Babilonia y se encontraron con las ruinas de una torre que en una buena época había sido inmensa, construida para dar culto a Marduk, que era dios de Babilonia. Aquí vamos a meter un poco de historia. Pero la vieron destruida en los suelos. Rápidamente les vinieron varios pensamientos a la cabeza. Imaginemos nosotros el palacio presidencial de nuestro país por el suelo. ¿Qué pensaríamos? Ese grupo de israelitas que tenían en su cabeza aquellas preguntas, relacionó sus inquietudes con la torre destruida e inventaron un relato que lo explicaba todo. Según ellos, la diversidad de lenguas fue un castigo para la ciudad y para los poderosos que, facilitados por la exigencia de una sola lengua, obligaban pues a las personas a trabajar en la construcción de esa torre, con la que querían pues alcanzar el cielo, es decir, desafiar el poder de Dios. Por ello, Dios dispersó a los hombres en muchos pueblos con diversas lenguas. Castigó de esta forma a la ciudad y bendijo, sin embargo, a las personas y a los pueblos que se libraron de ese trabajo absorbente y pretencioso. Nosotros veamos, por ejemplo, el trabajo de la construcción de Machu Picchu. Cuántas personas sencillas pues han trabajado y se han esmerado ahí, pues impuestos por los incas. De ahí que hablar un solo idioma a todo el mundo, lo que equivaldría es una imposición de tal manera que te comunicas rápido y así pues
se manden a esclavizar a la gente. De modo que hay que también tomar con pinzas la idea de que hay que hacer un idioma que hablemos todos, ¿no? Así Dios, con su actuación, estaba diciendo no a la monopolización, pues, y dominio de la ciudad sobre sus pobladores. Y sin embargo, con este acto Dios decía sí a la multiplicidad y a la diversidad de culturas y lenguas. Desde luego, esta explicación religiosa hoy es insuficiente para explicar pues el origen de las lenguas y el por qué unos dominan a otros. Si queremos dar respuestas a estas inquietudes, debemos consultar con historiadores y también pues los sociólogos o los antropólogos. Sin embargo, el mismo texto nos da pues un rico mensaje vigente hasta hoy, es decir, la imposición imperegne presente pues se da por este egoísmo de querer ser como dioses, rechazar nuestra condición limitada y esclavizar a los demás y forzarles a tener esos trabajos forzosos. De esta manera hemos visto el Génesis capítulo 11. Resumiendo en pocas palabras, vemos el símbolo de Babel, que es las puertas para acceder al cielo. Sin embargo, es una pretensión del hombre por acercarse a lo divino. Luego vemos que la torre es el encuentro de la divinidad con la humanidad. Sin embargo, esta torre también va a simbolizar el dominio y el orgullo de los hombres. Luego aparece la lengua, que es el símbolo de dominación y poder. Luego Dios baja, el hombre quiere subir, esta ironía, ¿no? Luego vemos que Dios dispersa y por lo tanto se da una liberación. Si ustedes se están dando cuenta, en todos los relatos siempre hay una liberación de Dios. Es el hombre quien siempre mete la pata y Dios acomoda, Dios corrige, Dios salva. De modo que esta perspectiva no hay que perderla de lugar cuando leamos el Génesis capítulo. Muchísimas gracias. El Señor de los Milagros nos sigue acompañando y hasta aquí hemos visto los relatos presentes en el capítulo 5 hasta el capítulo 11. Hasta la próxima. Que tengan una bonita semana. El Señor de los Milagros nos bendiga.